¿Nos puedes decir tu nombre, quién eres, por favor? Me llamo Hernán Zurita, tengo 26 años y bueno, trabajo en el área de radiología pediátrica de un hospital. Soy el que le toma las placas a los niños ricos de San Pedro, bueno, a los hijos de los papás ricos de San Pedro. Y también tengo un estudio de foto que se especializa principalmente en niños, también mayormente a los niños sanpetrinos. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí principalmente porque yo los invité, yo les llamé y bueno, creo que es un tema que debe salir a la luz para que la gente sepa lo que hago y se pueda formar una conciencia y una aceptación social y pues bueno, que lo oigan de mí, que sea mi punto de vista. ¿Lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Soy antropófago. Quiere decir que como carne humana. Me gusta. Inicié este tipo de comidas exóticas probando todo tipo de reptiles. Lagartos, salamandras, dragones de Komodo, serpientes. Y uno pensaría que este tipo de carne pues no se consigue fácilmente. Pero hay un restaurante que conozco que está en Madero que pues dije, vamos a probarla, ¿por qué no? El dueño es un japonés. Es un japonés que trajo una onda acá medio maníaca de comida exótica, ¿sí? Y pues nos hicimos amigos. Tanto que bueno, una vez le saqué la radiografía al tobillo de su hijo, que se lo había fracturado. Un día me habló el japo y me dice, oye güey, voy a hacer una fiesta aquí en mi casa, pero pues tranqui, porque pues es nada más privada, nada más nosotros, para que no la vayas a hacer de pedo. Y le dije, no hombre japo, ¿cómo crees? O sea, somos amigos tú y yo desde ya hace tiempo, pues nos conocemos y no te preocupes, o sea, yo voy, no pasa nada. Bueno, pues en su casa las ventanas estaban tapadas, estaban así como con aluminio, algo así, se veían brillante, pero estaban todas taponeadas. Y veo y por allá había unos invitados, que eran como otros 6 invitados, y de repente que veo que salen las chicas, bueno, unas chicas con unas charolas así en las manos, con unos canapés, y los probé y no, hombre, estaban muy, muy ricos. Y le digo, oye, Japo, ¿qué es? Y me dijo, es riñón de chimpancé. Y dije, órale, es la primera vez que como primate. Dije, bueno, pues va. Y bueno, ya después se empezó a poner un poquito más denso el asunto porque pues entró el japo y sacó un changuito, venía con un changuito. Llegó y lo sentó en una sillita, le puso un tranquilizante y ya cuando el changuito estaba pues ya muy, muy tranquilo, sacó una sierra de esas de mano y le empezó a rebanar el cráneo. El cráneo, no hombre, uno de los invitados con sombrero empezó a guacarear y pues yo también la neta me friqué demasiado. ¿Y entonces qué más? Pues me quedé ahí viendo. Entonces cuando veo que con un cuchillo le quita la capa, la membrana que cubre el cerebro y empieza a quitarle pedacitos de cerebro y se lo pasa a otra chica que esta tenía una especie de salsa de soya que olía muy rico, por cierto, bastante rico. Y bueno, los remojó ahí y a todos nos pasaron palillos chinos y empezamos a comer y no, hombre, estaba muy, muy, muy sabroso. Desde entonces, pues fue la primera vez que comí algo vivo o cercano a la vida. ¿Y de ahí pasaste a carne humana? Pues no precisamente, pero sí fue un punto clave el changuito. Me quedé pensando en esa noche y en las conexiones humanas que tenemos todos los días con nuestras familias, nuestras parejas, con las personas que vemos, que saludamos. Bueno, las diferentes formas de conectarse con la gente. Y pensé, comer carne humana sería entrar en una armonía con esas personas. Una conexión que va más allá de las relaciones sexuales incluso. Pero es una persona lo que consumes, no un pedazo de carne. Pues son ambos. Es una persona así como tú y como yo, pero pues también es un pedazo de carne. ¿Recuerdas la primera vez? Sí, cómo no.
Fue un hígado que, pues bueno, lamentablemente fue rechazado por el paciente que se lo iban a trasplantar. Y pues bueno, me lo robé, o pues obviamente me lo robé. Y me lo llevé a mi casa. Y 2 días después ya lo estaba cocinando al ajillo. ¿Es él? Sí, es él. No quiere que lo grabe. Se puso un poco denso el asunto y pues bueno, como que le molesta esto de las cámaras. Entonces pues si la pueden apagar o algo parecido. Pero déjanos grabar tantito, ¿no? Está bien, pero pues ¿No le puedes decir nada para que nos deje grabar? pues bueno, y lo voy a preguntar, pero no quiere, o sea, está muy renuente, A ver, no se va a dejar. ok, está bien. No sé qué hay ahí ahorita. Platícanos acerca de él. Pues hay una página de internet, 4chan, y te encuentras cualquier tipo de cosas. A veces salen los que según ellos se van a suicidar y resulta ser pura mentira. Pero hay otros que de verdad lo hacen y buscan un performance para el acto. También hay gente que se mete a cosas bien densas como la antropofagia. Y justo ahí es donde yo me integré. Busco la gente que quiere quitarse la vida para que su cuerpo sea consumido por otra gente o partes de ellos. Total, este chavo me lo topé por ahí y en uno de estos foros y está bastante de acuerdo con todo el proceso. Por eso, pues ahorita lo ayudé a que se estableciera en el baño y que se tomara su tiempo. Bueno, como te digo, este es un chavo de los que quiere ser consumidos y lo primero que tiene que hacer es cortarse las venas en un recipiente helado. Así el cuerpo pues bueno, va a estar más calmado. Después los músculos se relajan y mientras el cuerpo se desangra entra en un estado de tranquilidad. ¿Sí? Bueno, en la sangre la pongo en unos tambitos de 3 litros que tengo ahí y con esta hago una salsa agridulce que le echo vino tinto y también un poco de vinagre, ¿sí? Después ya con el cadáver lo empiezo a diseccionar en grupos de músculos, ¿sí? Los principales músculos, y bueno, estos son almacenados con o sin hueso, ¿sí? En el congelador. Bueno, los demás, los intestinos y el resto, pues lo tiro a la basura. Es una lástima, pero pues se saca muy poco provecho de estas partes. Pero no, la cabeza no la tiro, esa sí la aprovecho. Solamente le quito los ojos, que es lo que no me gusta, y la meto a hervir con verduras para hacer un estofado. También de la lengua y el cachete sale una muy rica barbacoa, Un cuerpo así me dura más o menos 2 semanas y media si como y ceno todos los días. ¿No te da miedo que te atrapen o que te metan a la cárcel? No, es hermoso. Es triste que algo tan hermoso tenga que ser ilegal, todo por falta de comprensión. Es mejor que cualquier religión, cualquier droga, cualquier conexión humana. Me hace feliz. Mira, veo que te incomoda pensarlo, pero soy una persona común y corriente. No soy un psicópata o un sociópata. No soy un asesino serial que va detrás de sus víctimas y luego se las come. No soy un Hannibal Lecter, pues. Yo tomo lo que se me otorga y pues para aprovecharlo y entrar en armonía con las demás personas. Esto lo entienden las personas que están en internet y por eso lo hago, porque lo entienden. Entonces, ¿crees que lo que haces está bien o mal? ¿La corrupción está bien? ¿Las guerras están bien?
La pobreza, la indiferencia, los crímenes de los sicarios están bien. Yo pago mis impuestos y denuncio los crímenes. Solo soy un consumidor, eso es todo. Solo sé que esto es hermoso y que me gusta ser parte de esta conexión entre humanos que nos permite entendernos mejor.